Imagina por un momento que eres un arqueólogo excavando en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. El sol implacable golpea tu espalda mientras tus manos retiran cuidadosamente capas de tierra milenaria. De repente, tus dedos tocan algo sólido. Es cerámica, pero no cualquier cerámica. Es una vasija con el inconfundible estilo imperial incaico. Esos diseños geométricos perfectos que hablan de poder, de organización, de control absoluto sobre territorios inmensos. Estás en un sitio minero, rodeado de hornos de fundición y martillos de piedra desgastados por siglos de uso. Todo parece confirmar lo que los libros de historia nos han contado. Los incas llegaron, impusieron su sistema, y las comunidades locales trabajaron bajo el yugo de la mitad, ese famoso impuesto laboral que construyó carreteras, templos y fortalezas desde Ecuador hasta Chile. Pero espera, hay algo extraño en este sitio. Las fechas de radiocarbono no cuadran. La arquitectura, aunque imponente, no muestra signos de ocupación intensa. Y a pocos kilómetros de distancia, descubres otro complejo minero, este sin ninguna huella arquitectónica incaica, donde pequeñas familias parecen haber trabajado de manera independiente, aprovechando los caminos imperiales para sus propios fines comerciales. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso el gran imperio incaico, con su legendaria eficiencia administrativa, no logró imponer su voluntad en estas tierras áridas? La historia que estás a punto de descubrir desafía todo lo que creíamos saber sobre cómo funcionaba el imperio incaico en sus provincias más remotas. No es una historia de dominación total ni de resistencia heroica. Es algo mucho más interesante, mucho más humano y mucho más complejo. Es la historia de cómo el poder imperial se negocia, se adapta y a veces simplemente coexiste con las aspiraciones económicas de comunidades pequeñas que supieron navegar las aguas turbulentas de la conquista. Los incas construyeron uno de los imperios más grandes de la historia precolombina. En su apogeo, el Tahuantinsuyo se extendía por más de 2 millones de kilómetros cuadrados, desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile, abarcando territorios de lo que hoy conocemos como Ecuador, Perú, Bolivia, el noroeste de Argentina y el norte de Chile. Gobernaban sobre millones de personas de culturas diversas, hablantes de decenas de idiomas diferentes, habitantes de ecosistemas que iban desde las costas desérticas del Pacífico hasta las cumbres heladas de los Andes, pasando por los valles fértiles y las selvas amazónicas. ¿Cómo lograron los incas mantener unido un territorio tan vasto y diverso? La respuesta tradicional siempre ha sido: mediante un sistema de organización económica y social extraordinariamente eficiente, centrado en la mitad. Este concepto es fundamental para entender no solo a los incas, sino toda la lógica andina de trabajo y reciprocidad. Pero como veremos, la realidad fue mucho más matizada de lo que los historiadores pensaban. La evidencia que cambió nuestra comprensión proviene de un estudio arqueológico exhaustivo realizado por Francisco Garrido y Diego Salazar, dos investigadores que pasaron años excavando y analizando sitios mineros en el desierto de Atacama. Su investigación, publicada en American Anthropologist, presenta un caso fascinante. Dos complejos mineros prácticamente vecinos, operando durante el mismo periodo bajo dominio incaico, pero organizados de maneras completamente diferentes. Uno, el Abra, muestra todos los signos del control estatal directo. El otro, el sistema de campamentos de Cachiyuyo de Yampos, parece haber operado de manera casi independiente, con familias de artesanos que aprovechaban la infraestructura imperial para sus propios fines económicos.
Esta no es solo una curiosidad académica. Lo que estos sitios nos revelan es que el imperio incaico era mucho más flexible, mucho más pragmático y, en cierto sentido, mucho más vulnerable de lo que pensábamos. Los incas no siempre impusieron su voluntad mediante la fuerza bruta o la reorganización total de las economías locales. A veces negociaban, a veces cooptaban estructuras preexistentes y a veces simplemente no podían controlar todo lo que pasaba en las vastas extensiones de sus territorios fronterizos. Pero antes de sumergirnos en estos casos específicos del desierto de Atacama, necesitamos entender qué era exactamente la mita y por qué los historiadores tradicionalmente la han considerado tan importante para el funcionamiento del imperio. Solo entonces podremos apreciar la magnitud de lo que estos nuevos hallazgos arqueológicos significan. Para los incas, el concepto de mita no era una invención reciente. Era la adaptación imperial de principios de organización laboral que tenían profundas raíces en las culturas andinas. Mucho antes de que los incas construyeran su imperio, las comunidades andinas ya organizaban su trabajo colectivo mediante sistemas de reciprocidad que formaban la columna vertebral de su vida social y económica. El principio más fundamental era el aini, una palabra quechua que describe un tipo de reciprocidad equilibrada entre individuos o familias. Si tu vecino te ayudaba a cosechar tus papas, tú estabas obligado a ayudarle cuando llegara el momento de cosechar las suyas. No se trataba simplemente de un favor casual, era una obligación social profunda, inscrita en el tejido mismo de las relaciones comunitarias. El aini creaba redes de interdependencia que fortalecían a las comunidades frente a las adversidades. En un ambiente tan impredecible como los Andes, donde las sequías, las heladas y otros desastres naturales podían arruinar una cosecha de un momento a otro. Estas redes de reciprocidad eran literalmente la diferencia entre la supervivencia y el hambre. Pero el aini era solo un nivel de organización laboral. A una escala mayor funcionaba la minca, un sistema de trabajo colectivo para beneficio de toda la comunidad. Cuando había que construir un sistema de irrigación, reparar un puente o levantar un edificio comunal, todos los miembros aptos de la comunidad contribuían con su trabajo. La minca no era un esfuerzo caótico, estaba cuidadosamente organizada, con líderes que coordinaban las tareas, aseguraban que todos contribuyeran equitativamente y típicamente culminaba con una fiesta comunal donde se compartía comida y bebida ceremonial, especialmente la chicha, esa cerveza de maíz que era fundamental en todos los rituales andinos. Los incas tomaron estos principios preexistentes y los escalaron a nivel imperial. La mita imperial era esencialmente una minca en esteroides, trabajo colectivo no para el beneficio de una comunidad local, sino para el beneficio del Estado imperial, concebido como una supercomunidad que abarcaba a todos los pueblos del Tahuantinsuyo. En teoría, así funcionaba. Cada comunidad conquistada por los incas debía contribuir con una parte de su fuerza laboral durante un periodo determinado cada año. Los hombres adultos eran los principales sujetos de la mitad, aunque las mujeres también participaban en tareas específicas, como la producción textil y la preparación de chicha para festivales estatales. No todos trabajaban simultáneamente. El sistema operaba mediante rotaciones cuidadosamente planificadas para asegurar que las comunidades pudieran mantener su producción agrícola local mientras cumplían con sus obligaciones imperiales. Los trabajadores de la mita podían ser asignados a una variedad de tareas.
Algunos construían y mantenían la extensa red de caminos imperiales, esos Capac Ñan, que serpenteaban por montañas y desiertos conectando todas las regiones del imperio. Otros trabajaban en campos agrícolas estatales, cultivando maíz y papas que se almacenaban en los enormes depósitos imperiales, los Colca, que salpicaban el paisaje andino. Algunos servían en el ejército, expandiendo las fronteras del imperio o manteniendo la paz en territorios recientemente conquistados. Y otros, los que nos interesan particularmente en esta historia, trabajaban en minas y centros de producción metalúrgica. La belleza teórica del sistema residía en su reciprocidad. Los incas no simplemente extraían trabajo de las poblaciones conquistadas. Como buenos líderes andinos, cumplían con su parte del trato mediante lo que los antropólogos llaman redistribución asimétrica. El Estado proporcionaba a los trabajadores de la mitad comida, bebida, ropa y protección. Más importante aún, organizaba grandes festivales y ceremonias donde se consumían cantidades impresionantes de chicha y se distribuían regalos, especialmente textiles finos. Estos no eran lujos superfluos, eran parte integral del contrato social que legitimaba el poder imperial. Los centros administrativos provinciales servían como escenarios para esta política comestiva, estos grandes actos de generosidad calculada donde el Estado pagaba el trabajo de sus súbditos mediante festines y regalos rituales. Excavaciones arqueológicas en sitios como Hatun Xauxa, en los Andes centrales de Perú, han revelado plazas enormes, capaces de albergar a miles de personas, rodeadas de edificios de almacenamiento llenos de vasijas para chicha y de colca repletos de maíz para producir más cerveza ceremonial. Los administradores incaicos llevaban registros meticulosos de todo esto mediante los quipus, esos sistemas de cuerdas anudadas que funcionaban como una forma sofisticada de contabilidad. Un xipucameyuc, un contador imperial, podía leer en los nudos y colores de un quipú exactamente cuántos trabajadores debía proporcionar cada comunidad, cuánto maíz había en cada depósito, cuántas llamas se habían sacrificado en qué ceremonia. Esta contabilidad permitía al Estado planificar a gran escala, movilizando recursos humanos y materiales para proyectos monumentales. La mita imperial también se entrelazaba profundamente con otro pilar del gobierno incaico: la división de la tierra en 3 porciones. En teoría, cada comunidad dividía sus tierras cultivables en 3 partes. Una porción era para el Inca, el emperador divino, y los productos de estas tierras sostenían a la burocracia imperial y al ejército. Otra porción era para el Sol, para Inti, la deidad suprema del panteón incaico, y sus productos se utilizaban en rituales estatales y para mantener al sacerdocio. La tercera porción, la más importante para la gente común, permanecía bajo control comunitario para su propio sustento. En este sistema, aunque las comunidades trabajaban tierras estatales y religiosas, retenían acceso a sus propias tierras. Y cuando los hombres estaban cumpliendo con la mitad lejos de casa, el Estado supuestamente los alimentaba, por lo que las comunidades necesitaban menos producción propia. Era un sistema elegante en teoría, que convertía el trabajo obligatorio en parte de una relación de reciprocidad aparentemente justa. Los líderes locales jugaban un papel crucial en este sistema. Los incas raramente intentaban gobernar directamente a nivel de comunidad. En cambio, incorporaban a las élites locales en la jerarquía imperial mediante un sistema de privilegios. Los curacas, los jefes étnicos locales, se convertían en incas por privilegio, incas de segunda categoría,
que mediaban entre el Estado y sus comunidades. Recibían regalos prestigiosos del emperador, textiles finos, objetos de metal, muyu, conchas espondilús traídas desde Ecuador, acceso a esposas secundarias de linajes nobles. A cambio, eran responsables de movilizar la fuerza laboral de sus comunidades para la mitad y asegurar el flujo de tributo hacia los centros imperiales. Esta ha sido la narrativa estándar, construida a partir de las crónicas españolas del siglo XVI y reforzada por décadas de investigación arqueológica en el corazón del imperio, en el Cusco y sus alrededores. Los cronistas como Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos y el mestizo inca Garcilaso de la Vega describieron un sistema de organización laboral que parecía funcionar como un reloj, con cada pieza encajando perfectamente en su lugar asignado. Pero aquí está el problema. Estas fuentes históricas fueron escritas principalmente por españoles que observaban el imperio desde su colapso, o por élites indígenas con sus propias agendas políticas, intentando explicar a los europeos cómo había funcionado su mundo. Y la arqueología, durante mucho tiempo, se había concentrado en el corazón imperial, en los sitios más monumentales, más claramente controlados por el Estado. ¿Qué pasaba en las fronteras? ¿Qué pasaba en las regiones que los incas habían conquistado solo décadas antes de la llegada de los españoles? ¿Qué pasaba en lugares tan remotos y áridos como el desierto de Atacama, a más de 1000 kilómetros de Cusco? La respuesta resulta ser cosas mucho más complicadas e interesantes de lo que nadie había imaginado. Para entender lo que hace que el caso de Atacama sea tan revelador, primero necesitamos examinar un sitio que sí parece seguir el modelo tradicional al pie de la letra. Este sitio es el complejo minero de San José del Abra, generalmente llamado simplemente El Abra, ubicado en la cuenca superior del río Loa, cerca de la localidad de Caspana, en lo que hoy es la región de Antofagasta, Chile. El desierto de Atacama es uno de los lugares más extremos del planeta. Es el desierto más seco del mundo, donde en algunas áreas no ha llovido en décadas, quizás en siglos. Las temperaturas oscilan violentamente entre el día y la noche. No hay prácticamente vegetación, salvo en los estrechos valles donde los ríos que nacen en los Andes todavía llevan algo de agua. Es un paisaje que parece marciano, con formaciones rocosas esculpidas por vientos milenarios, salares blancos que brillan, bajo un sol implacable, y un silencio que puede resultar ensordecedor para quienes no están acostumbrados. Pero este desierto aparentemente inhóspito esconde riquezas minerales extraordinarias: cobre, oro, plata, turquesa, malaquita. Los pueblos andinos habían estado extrayendo estos minerales durante siglos antes de que llegaran los incas. La metalurgia en los Andes tiene una historia que se remonta al menos al año 1400 antes de Cristo. Para el período incaico ya existían tradiciones metalúrgicas sofisticadas en toda la región, con maestros artesanos capaces de producir aleaciones complejas, de trabajar el oro y la plata con técnicas de martillado, fundición y soldadura que rivalizaban con cualquier cosa producida en el viejo mundo. Los incas valoraban intensamente los metales. El oro era el sudor del sol, la plata las lágrimas de la luna. El cobre y especialmente el bronce, aleado con estaño o arsénico, eran fundamentales para producir las herramientas, armas y objetos de prestigio que circulaban por todo el imperio. Los incas no usaban el hierro. Su tecnología metalúrgica se basaba en el cobre y sus aleaciones,
y esto significaba que necesitaban acceso constante a minas de cobre y a las tecnologías para procesarlo. Cuando los incas expandieron su imperio hacia el sur, conquistando los territorios del norte de Chile en algún momento durante la segunda mitad del siglo XV, no tardaron en identificar el potencial minero del Atacama. La región ya era conocida por sus pueblos atacameños, que habían desarrollado durante siglos técnicas para extraer y procesar minerales en este ambiente hostil. Los incas no necesitaban inventar la minería aquí, solo necesitaban intensificarla, organizarla y canalizarla hacia los objetivos imperiales. El Abra es el ejemplo perfecto de cómo hicieron exactamente eso. El sitio está ubicado a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar, en una zona donde afloran vetas de cobre. Los trabajos de excavación arqueológica y análisis realizados por Diego Salazar y su equipo entre 2008 y 2013 revelaron un complejo impresionante que muestra todos los indicadores arqueológicos de control estatal directo sobre la producción minera. Comencemos con la arquitectura. El Abra no es simplemente una mina con algunas chozas donde dormían los mineros. Es un centro administrativo completo, construido según los cánones de la arquitectura imperial incaica. Hay estructuras rectangulares con subdivisiones internas, construidas con el característico estilo de mampostería incaica. Están organizadas alrededor de una cancha, un patio rectangular, que servía como espacio público para ceremonias y reuniones. Esta disposición espacial es típica de los sitios imperiales incas en todo el Tahuantinsuyo. Pero lo más revelador es la presencia de una plaza formal. En la cosmovisión incaica, los espacios públicos no eran neutrales. Eran escenarios cuidadosamente diseñados para ceremonias que reforzaban las jerarquías sociales y legitimaban el poder imperial. Las excavaciones en el Abra descubrieron en esta plaza evidencia de consumo intensivo de chicha. Fragmentos de vasijas de cerámica de estilo incaico que se usaban específicamente para servir y beber esta cerveza ceremonial. Ollas grandes de estilo imperial para cocinar. Todo esto apunta a festivales comestivos a gran escala, exactamente el tipo de eventos que los cronistas españoles describieron como centrales para la política imperial incaica. Imagina la escena. Después de semanas de trabajo duro en las minas, extrayendo mineral de cobre bajo el sol implacable del desierto, golpeando con martillos de piedra las vetas minerales, transportando cargas pesadas de mineral hasta los lugares de procesamiento, los trabajadores de la mita se reúnen en la plaza. Los administradores imperiales han organizado un festín, se sacrifican llamas, se preparan guisos y, sobre todo, fluye la chicha. Las autoridades estatales presiden desde una posición elevada, distribuyen regalos, tal vez textiles finos o pequeños objetos de metal. Hay música, hay danza. Por unas horas o días, la dureza del trabajo se compensa con la abundancia ceremonial. Este no es solo un gesto de generosidad, es política calculada, lo que los antropólogos llaman commensal politics, política comestiva. Al alimentar a los trabajadores, al embriagar a los trabajadores, al regalar a los trabajadores, el Estado incaico está cumpliendo con su parte del contrato de reciprocidad. Está transformando la extracción coercitiva de trabajo en una relación aparentemente equilibrada de obligaciones mutuas. Los trabajadores dan su trabajo, el Estado da sustento y festines. Por supuesto, la relación nunca es realmente equilibrada. El Estado extrae mucho más valor del que devuelve. Pero la ceremonia, el ritual, la chicha, todo esto hace que la asimetría sea más tolerable, más legítima.
Hay más evidencia de control estatal en el Abra. A corta distancia del complejo principal, sobre una colina que domina toda la operación minera y ofrece vistas espectaculares de los picos más altos de la región, los arqueólogos encontraron una plataforma ritual. Y en la base de esta plataforma descubrieron algo extraordinario: ofrendas de conchas de Spondylus princeps. Las conchas de Spondylus son fascinantes por lo que revelan sobre las redes de intercambio y el simbolismo imperial incaico. Este molusco vive en aguas tropicales, principalmente frente a las costas de Ecuador, a más de 2.000 kilómetros al norte de El Abra. Las conchas tenían un valor ritual inmenso en todo el mundo andino. Se asociaban con el agua, con la fertilidad, con la conexión entre el mundo humano y las fuerzas sobrenaturales que controlaban las lluvias y las cosechas. Los incas las llamaban moyu, y su color rojo anaranjado brillante las hacía perfectas para ofrendas a las deidades. El hecho de que estas conchas aparezcan en El Abra es significativo por varias razones. Primero, su sola presencia demuestra la integración del sitio en las redes de distribución imperiales. Solo el Estado tenía los recursos para traer estas conchas desde Ecuador, transportarlas a través de miles de kilómetros de caminos imperiales y distribuirlas para uso ritual en sitios provinciales remotos. Segundo, su uso en una plataforma ritual que domina visualmente todo el complejo minero sugiere que el Estado estaba santificando activamente el paisaje minero, convirtiéndolo en un espacio sagrado bajo supervisión imperial. En la cosmovisión andina, las minas no eran simplemente huecos en la tierra, eran lugares peligrosos donde los humanos penetraban en el Ucupacha, el mundo de abajo, el reino de las fuerzas quetónicas y los espíritus de la tierra. Extraer minerales era una actividad que requería propiciar a estos espíritus, asegurar su cooperación mediante ofrendas y rituales. Los incas, al instalar una plataforma ceremonial con ofrendas de Spondylus en El Abra, no solo estaban mostrando su poder, estaban posicionándose como mediadores entre los mineros y las fuerzas sobrenaturales que controlaban la seguridad y la fertilidad de la mina. Esta mediación ritual era otra forma de control. Si los trabajadores creían que solo mediante los rituales estatales se podía garantizar el éxito y la seguridad de la operación minera, entonces el Estado se volvía indispensable. El control no era solo económico o militar, era también simbólico y religioso. Las investigaciones de Salazar y sus colegas también documentaron cómo el Estado incaico había reorganizado radicalmente el paisaje minero de la región. Habían concentrado espacialmente la producción, habían construido infraestructura administrativa, habían controlado la distribución de recursos esenciales, como comida y agua, en una región donde estos recursos eran extremadamente escasos. Todo esto requería inversión significativa de recursos imperiales, lo que demuestra que la producción de cobre en El Abra era una prioridad estatal. El Abra representa lo que los investigadores llaman un modo de producción adscrito, o attached production en inglés. Los trabajadores estaban directamente adscritos al Estado. El Estado financiaba la operación, proporcionaba la logística, organizaba los rituales y presumiblemente se llevaba la mayor parte o todo el producto. Es el modelo que esperaríamos encontrar según las fuentes históricas y la teoría tradicional sobre la economía política incaica. Sitios como El Abra no son únicos. A lo largo del Atacama y más al norte, en el altiplano sur de Tarapacá, los arqueólogos han identificado varios complejos mineros y metalúrgicos del período incaico que muestran patrones similares. Cerro Verde en la localidad de Caspana,
con su Ushnu, la única plataforma ceremonial del tipo encontrado en Cusco que se ha identificado en 1900, territorio atacameño. Colahuasi Miño, en el altiplano sur de Tarapacá, con su impresionante conjunto de 50 hornos de fundición para producción de cobre a gran escala. Tarapacá Viejo, con su arquitectura imperial clara. Todos estos sitios evidencian una intervención estatal masiva en la minería y la metalurgia. Los incas claramente veían la producción de metales como fundamental para sus intereses imperiales y estaban dispuestos a invertir recursos significativos para controlarla directamente. El patrón parecía claro y consistente, pero a menos de 100 kilómetros al sur de El Abra, en el valle de Copiapó, la historia se complica dramáticamente. Si El Abra es el ejemplo del libro de control imperial minero, Viña del Cerro debería ser su gemelo sureño. Ubicado en el curso superior del valle del río Copiapó, a unos 1000 metros de altitud, este sitio ha sido conocido por arqueólogos chilenos desde hace décadas. Cuando lo visitaron por primera vez investigadores como Hans Niemeyer en la década de 1980, quedaron impresionados por lo que vieron. Un complejo metalúrgico imperial de escala monumental. La arquitectura es inconfundiblemente incaica. Estructuras rectangulares organizadas ortogonalmente, es decir, en un patrón de cuadrícula rígido que era característico de la planificación urbana imperial. Hay 6 edificios cuadrados que podrían interpretarse como espacios residenciales. Hay una plaza central, ese espacio público tan típico de los centros administrativos incas. Y lo más impresionante, hay evidencia de una posible plataforma ceremonial tipo Ushnu, similar a la encontrada en Cerro Verde. Un Ushnu es una estructura ritual muy específica, típicamente una plataforma elevada desde la cual las autoridades imperiales presidían ceremonias. En Cusco, el Ushnu en la plaza principal era el punto focal de muchos de los rituales estatales más importantes. Pero el elemento más espectacular de Viña del Cerro son los hornos de fundición. Hay 26 de ellos, construidos según el diseño andino tradicional de hornos de viento o guairas. Estos no son los hornos europeos alimentados por fuelles mecánicos. Son estructuras ingeniosas que aprovechan los vientos naturales del desierto para alcanzar las temperaturas necesarias para fundir minerales de cobre. Los metalurgistas andinos habían perfeccionado esta tecnología durante siglos. Construían los hornos en lugares donde el viento soplaba consistentemente, orientándolos para maximizar el flujo de aire. Pequeñas aberturas o toberas permitían que el viento entrara al horno, intensificando el calor del carbón vegetal hasta que el mineral se fundía y el metal líquido se separaba de la escoria. Durante décadas, Viña del Cerro fue presentado como el ejemplo paradigmático de lo que los economistas políticos llaman wealth finance, financiamiento de riqueza en castellano. Los incas, según esta interpretación, habían identificado una región rica en cobre, habían construido una gran instalación de producción metalúrgica desde cero, habían movilizado trabajadores mediante la mitad y habían establecido producción a gran escala para satisfacer la demanda imperial de metal. Gonzalo Castillo, quien escribió la descripción más completa del sitio en 1998, lo describía como evidencia de la intensificación de la producción minera bajo dominio incaico. Colin Sori, quien ha estudiado extensamente la metalurgia incaica en el norte de Chile, también inicialmente interpretó Viña del Cerro dentro de este modelo de control estatal centralizado. Pero cuando Francisco Garrido,
y María Teresa Plaza decidieron reinvestigar el sitio con métodos arqueológicos modernos, incluyendo excavaciones estratigráficas cuidadosas, análisis detallados de escorias metalúrgicas y, sobre todo, fechamiento por radiocarbono de materiales orgánicos asociados con la ocupación del sitio. Empezaron a surgir contradicciones con la narrativa tradicional. Las fechas de radiocarbono fueron la primera sorpresa. Contrario a lo que se esperaba, Viña del Cerro no fue establecido por los incas. El sitio había estado en uso durante aproximadamente 2 siglos antes de la expansión imperial en la región. Las fechas más tempranas se remontan al periodo intermedio tardío, cuando la región estaba habitada por grupos de la cultura Copiapó, pueblos locales que tenían sus propias tradiciones metalúrgicas bien desarrolladas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando los incas llegaron al valle de Copiapó en algún momento de la segunda mitad del siglo XV, no encontraron un vacío metalúrgico que necesitaban llenar con su propia infraestructura. Encontraron un sitio de producción metalúrgica ya funcionando, operado por metalurgistas locales que conocían íntimamente el paisaje, las fuentes de mineral, los patrones de viento, las técnicas de fundición. Los incas, lejos de destruir este sistema existente y reemplazarlo completamente, parecen haberlo cooptado. Construyeron la arquitectura imperial. Establecieron una presencia simbólica con la posible plataforma ceremonial. Introdujeron cerámica de estilo incaico, pero no establecieron una ocupación intensiva. La cantidad de materiales arqueológicos asociados con el período incaico es relativamente modesta. No hay evidencia de los enormes depósitos de almacenamiento que esperaríamos ver si el Estado estuviera alimentando a una gran fuerza laboral de la mitad durante periodos prolongados. Más sorprendente aún, el análisis de las escorias metalúrgicas reveló que Viña del Cerro estaba produciendo cobre sin alear, cobre puro, no el bronce de estaño que era tan valorado por el imperio. Los incas habían expandido enormemente el uso de bronce de estaño durante su expansión hacia el sur, aprovechando las ricas fuentes de casiterita, el mineral de estaño, en el sur de Bolivia y Ñintos, el noroeste de Argentina. El bronce de estaño era superior al cobre puro para hacer herramientas y armas. Era un metal de prestigio y los incas lo controlaban celosamente. Si el Estado imperial estaba invirtiendo recursos significativos en Viña del Cerro, esperaríamos que el sitio produjera bronce de estaño. Pero no lo hacía. Producía cobre puro, usando tecnología metalúrgica local, siguiendo tradiciones que precedían a la conquista incaica. Además, no hay evidencia de que en Viña del Cerro se fabricaran productos finales. No hay moldes para hacer cuchillos ceremoniales, tumí, brazaletes o las numerosas otras categorías de objetos de metal que circulaban por el imperio. El sitio parece haber producido lingotes de cobre o tortas de metal sin procesar que luego se transportaban a otro lugar para su manufactura final. Esto es crucial. El control imperial sobre la metalurgia no se limitaba a controlar las minas. El verdadero poder económico y simbólico venía de controlar toda la cadena operativa, desde la extracción del mineral hasta la fabricación del objeto final. Si Viña del Cerro solo producía metal sin procesar, entonces otra parte de la cadena operativa estaba sucediendo en otro lugar, fuera del sitio. Garrido y Lee realizaron un estudio composicional de 403 artefactos metálicos del Horizonte Tardío recuperados en todo el valle de Copiapó, usando espectrometría de fluorescencia de rayos X portátil. Los resultados fueron reveladores. Un gran porcentaje de los objetos con morfología incaica típica, como cuchillos,
tumi y brazaletes estaban hechos exclusivamente de aleaciones de bronce de estaño. El estaño no existe en la geología local de Copiapó. Las fuentes más cercanas están en el noroeste de Argentina, a cientos de kilómetros de distancia. Esto sugiere que estos objetos de bronce de estaño no se fabricaron en Copiapó. Fueron importados desde otras regiones, donde el Estado controlaba tanto el acceso al estaño como las instalaciones de producción metalúrgica. Sin embargo, el estudio también encontró que los habitantes de Copiapó seguían fabricando y usando objetos de bronce arsenical y cobre puro que seguían tradiciones estilísticas preincaicas. En otras palabras, coexistían dos tradiciones metalúrgicas, una imperial controlada por el Estado, basada en bronce de estaño y morfologías imperiales, y otra local, basada en aleaciones y estilos tradicionales. Todo esto pinta un cuadro muy diferente del que inicialmente se pensaba para Viña del Cerro. En lugar de un caso de intensificación masiva de la producción bajo control estatal directo, tenemos un caso de diversificación limitada. Los incas tomaron un sitio metalúrgico preexistente, le dieron un barniz arquitectónico imperial, posiblemente organizaron algunos festivales ceremoniales para establecer relaciones con los metalurgistas locales, pero no transformaron fundamentalmente cómo operaba la producción. El sitio evidencia lo que Garrido llama una estrategia de descentralización de la cadena operativa. En lugar de concentrar toda la producción metalúrgica en un solo lugar bajo supervisión directa, los incas dividieron el proceso. El cobre se fundía en Copiapó usando tecnología y probablemente trabajo local. Pero los lingotes luego se transportaban a otros centros, quizás más cerca de Cusco, donde se aleaban con estaño y se manufacturaban en objetos finales bajo control estatal más directo. Esta estrategia tiene sentido logístico. Copiapó está en el extremo sur del imperio, a más de 1000 kilómetros de Cusco. Transportar grandes cantidades de mineral de cobre sin procesar sería increíblemente costoso. Es mucho más eficiente hacer la primera fundición cerca de las fuentes de mineral, reduciendo drásticamente el peso y el volumen del material que necesita ser transportado. Los lingotes de cobre puro podían entonces moverse más fácilmente a través de la red vial imperial hacia centros donde se aleaban y manufacturaban. Pero esta eficiencia logística venía con una compensación. Al descentralizar la producción, el Estado renunciaba a un control total sobre cada etapa del proceso. Los metalurgistas locales en Viña del Cerro retenían considerable autonomía en cómo organizaban su trabajo cotidiano, qué técnicas específicas usaban, cómo distribuían el trabajo entre ellos. Y esta es solo la mitad de la historia en el Valle de Copiapó, porque mientras Viña del Cerro muestra un caso de cooptación parcial de producción preexistente, hay evidencia de actividad minera completamente independiente que operaba simultáneamente en la misma región bajo dominio imperial. A unos 80 kilómetros al norte de Viña del Cerro, en las montañas de la Sierra de Cachiyuyo de Yampos, Francisco Garrido hizo un descubrimiento que desafía fundamentalmente nuestras suposiciones sobre el control imperial. Un sistema extenso de campamentos mineros, pequeños que aparentemente operaban de manera completamente independiente de la administración incaica. Estos sitios son radicalmente diferentes de El Abra, o incluso de Viña del Cerro. No hay arquitectura monumental incaica. No hay plazas ceremoniales. No hay ushnus. No hay evidencia de festivales comestivos patrocinados por el Estado. Lo que hay son pequeñas estructuras, a menudo circulares u ovales, construidas con técnicas locales usando piedras sin labrar.
Son el tipo de estructuras que familias de artesanos podrían construir rápidamente para proporcionar refugio temporal mientras trabajaban en las minas. Los arqueólogos identificaron más de 30 de estos campamentos dispersos por la sierra. Cada uno parece haber albergado solo a unas pocas familias, quizás 10 o 20 personas como máximo. Están ubicados estratégicamente cerca de fuentes de turquesa, malaquita y pigmentos rojos de óxido de hierro. La turquesa era particularmente valiosa en el mundo andino, usada para hacer cuentas y ornamentos que circulaban ampliamente como objetos de prestigio. Las excavaciones revelaron evidencia de toda la cadena operativa de producción de cuentas y pigmentos en estos campamentos. Martillos de piedra para extraer el mineral, yunques para procesar el material, herramientas de lapidaria para dar forma a las cuentas, restos de pigmentos procesados. Pero lo fascinante es que también hay cerámica de estilo incaico en estos sitios, no en grandes cantidades, pero presente. ¿Cómo interpretar esto? La presencia de cerámica incaica sugiere que los ocupantes de estos campamentos tenían acceso a bienes que circulaban por las redes de distribución imperiales. Pero la ausencia de arquitectura o infraestructura estatal sugiere que no estaban trabajando directamente para el Estado como trabajadores de la mitad. La clave para entender estos sitios está en su relación con el Capac Ñan, el camino imperial incaico que pasaba relativamente cerca de algunos de estos campamentos. Garrido propone que estos pequeños grupos de artesanos mineros estaban aprovechando la infraestructura que el imperio había construido para sus propios fines. Piénsalo de esta manera. Antes de que los incas llegaran, el comercio en esta región árida era difícil y peligroso. Transportar bienes a través del desierto requería conocer rutas específicas donde había acceso a agua. Requería organizarse en caravanas de llamas para protección mutua. Requería redes de contactos en diferentes comunidades para intercambiar productos. El comercio existía, pero era limitado en escala. Luego llegan los incas y construyen el Capac Ñan, un camino bien mantenido con tambos, estaciones de descanso espaciadas a intervalos regulares, donde los viajeros oficiales podían encontrar comida, agua y refugio. El camino mejora dramáticamente la logística del transporte. Las distancias efectivas se acortan, el tiempo de viaje se reduce, el acceso a recursos esenciales como agua se vuelve más predecible. Aunque el camino fue construido principalmente para fines imperiales, mover ejércitos, transportar tributo, permitir que los chasquis, los mensajeros imperiales, corrieran velozmente portando quipus y mensajes, el Estado no podía controlarlo completamente. Las personas locales también lo usaban. Y algunos, como los artesanos mineros de Cachiyuyo o de Yampos, parecen haberlo usado para expandir sus propias actividades económicas. Estos artesanos producían cuentas de turquesa, objetos de malaquita, pigmentos rojos. Estos eran bienes que tenían demanda en toda la región. Con acceso al camino imperial, podían transportar sus productos más fácilmente a mercados o contextos de intercambio más distantes. Podían obtener en retorno cerámica incaica, quizás alimentos, quizás textiles, bienes que mejoraban su calidad de vida. Esto es lo que Garrido y Salazar llaman una respuesta económica de abajo hacia arriba a la expansión imperial. Los incas no necesariamente planearon estimular esta actividad económica independiente, pero al construir infraestructura que no podían vigilar completamente, inadvertidamente crearon oportunidades que grupos emprendedores pudieron aprovechar. Esta es una dinámica que los estudiosos de otros imperios reconocerán.
Los imperios siempre crean lo que los académicos llaman efectos no intencionados. Construyes un camino para mover soldados, pero mercaderes también lo usan. Estableces una moneda para cobrar impuestos, pero la gente la usa para sus propias transacciones. Creas centros urbanos para administrar provincias, pero atraen a artesanos, comerciantes, peregrinos que no están bajo control directo. El Imperio Romano enfrentó dinámicas similares. Construyó carreteras para las legiones, pero esas carreteras facilitaron el comercio privado a una escala sin precedentes. Estableció estaciones de posta oficiales, pero viajeros no oficiales también las usaban. El Tanosintos Imperio intentaba regular, controlar, extraer renta de estas actividades, pero nunca podía controlar todo. Para los incas, que carecían de escritura alfabética y dependían de una burocracia más limitada que los romanos, controlar completamente los flujos de personas y bienes por sus vastos territorios era aún más difícil. Podían intentar regular quién usaba los caminos imperiales. Los cronistas españoles cuentan que había guardias en puntos estratégicos que verificaban que los viajeros tuvieran permiso oficial para estar en el camino. Pero en regiones remotas como el desierto de Atacama, ¿cuántos guardias podían realmente estacionar? ¿Cuánto podían realmente vigilar? La evidencia arqueológica de Cachiyuyo de Yampos sugiere que la respuesta es no lo suficiente para prevenir que grupos pequeños de artesanos mineros operaran de manera relativamente autónoma, aprovechando la infraestructura imperial para fortalecer sus propias economías locales. Esto no significa que estuvieran en abierta rebelión contra el imperio. No hay evidencia de conflicto. Más bien, parece que habían encontrado un nicho económico donde podían operar sin atraer demasiada atención o interferencia estatal. Producían bienes valiosos, pero quizás no tan estratégicamente cruciales como para que el Estado sintiera la necesidad de controlar directamente su producción. Contribuían probablemente de alguna manera a la economía regional, quizás pagando alguna forma de tributo a curacas locales que a su vez tenían obligaciones con el imperio. Pero su organización laboral cotidiana no seguía el modelo de la mitad estatal. Garrido describe estos sitios como evidencia de un modo de producción independiente, contrastándolo con el modo de producción adscrito, visible en el Abra. Mientras que en el Abra los trabajadores estaban adscritos al Estado, trabajando directamente bajo supervisión y sustento imperial. En Cachiyuyo de Yampos los artesanos mineros parecen haber trabajado por su propia cuenta, organizándose a nivel familiar o de pequeño grupo, produciendo para intercambio o venta en circuitos económicos que no eran completamente controlados por el Estado. La coexistencia de estos dos modos de producción en la misma región, durante el mismo periodo, bajo el mismo régimen imperial, es lo que hace que el caso de Atacama sea tan revelador. Demuestra que la economía política incaica era más heterogénea, más flexible, más negociada de lo que las fuentes tradicionales sugieren. Para entender por qué vemos esta variabilidad en Atacama, necesitamos considerar la naturaleza de las fronteras imperiales y la política de regiones periféricas. Copiapó estaba en el extremo sur del Tahuantinsuyo, conquistado probablemente solo unas pocas décadas antes de la llegada de los españoles. Era una región marginal en varios sentidos. Primero, estaba extremadamente lejos de Cusco. Las comunicaciones eran lentas. Tomar decisiones administrativas que requerían consulta con el centro imperial podía llevar meses. Esto necesariamente daba a los administradores locales considerable autonomía
en cómo implementaban políticas imperiales. Segundo, la población de la región era relativamente pequeña y dispersa, a diferencia del corazón del imperio en los Andes centrales, donde había valles densamente poblados, con jerarquías políticas centralizadas. Copiapó estaba habitado por comunidades pequeñas, políticamente descentralizadas. No había un rey o jefe supremo que los incas pudieran conquistar y cooptar para controlar automáticamente a toda la población regional. Cada aldea tenía su propio curaca que necesitaba ser negociado individualmente. Esta descentralización política significaba que la integración imperial era necesariamente desigual. Algunos curacas podían estar más dispuestos a colaborar con los incas, quizás viendo oportunidades para aumentar su propio poder y prestigio mediante asociación con el imperio. Otros podían ser más reticentes, manteniendo cierta distancia. Los incas podían invertir más recursos en asegurar la lealtad de algunos líderes que de otros, resultando en una presencia imperial más fuerte en algunas aldeas que en otras. La evidencia arqueológica de los sitios domésticos en el valle de Copiapó confirma exactamente esto. Algunos asentamientos muestran fuerte presencia de materiales de estilo incaico, cerámica imperial, arquitectura modificada. Otros muestran muy poca influencia incaica en contextos domésticos, aunque pudieran participar en la economía imperial de otras maneras. Tercero, el ambiente del Atacama era extremadamente hostil. El desierto más seco del mundo no es fácil de controlar. La población se concentraba en estrechos oasis a lo largo de los pocos ríos. Entre estos oasis, vastas extensiones de terreno árido eran prácticamente inhabitadas. Patrullar, vigilar, administrar esta geografía requería recursos significativos que el imperio quizás no estaba dispuesto a invertir en una región tan marginal. En regiones centrales como el Valle del Cusco, o en provincias importantes como el Valle de Jauja o la costa norte de Perú, los incas podían, y de hecho ejercían control intensivo. Reorganizaban asentamientos, movían poblaciones enteras mediante la política de Mitma o Mitmaccuna, donde grupos étnicos eran reubicados a nuevas regiones, tanto para romper posibles focos de resistencia como para colonizar áreas estratégicas. Construían centros administrativos masivos con miles de colca para almacenar tributo. Establecían guarniciones militares permanentes. Pero en regiones periféricas como Copiapó, este nivel de inversión y control quizás no era factible o necesario. Mientras la región proporcionara algunos recursos valiosos, mientras no fuera un foco de rebelión activa, mientras sus líderes locales nominalmente reconocieran la autoridad imperial, era suficiente. El imperio podía tolerar considerable variación local en cómo se organizaba la producción y el trabajo. Esta flexibilidad imperial no era debilidad, era pragmatismo. Los imperios exitosos no son necesariamente aquellos que imponen uniformidad total. Son aquellos que saben cuándo imponer y cuándo adaptarse, cuándo invertir recursos en control directo y cuándo permitir que las dinámicas locales continúen siempre que no amenacen intereses imperiales fundamentales. Las investigaciones recientes sobre el Imperio Romano han llegado a conclusiones similares. Durante mucho tiempo, los historiadores pensaban en la romanización como un proceso uniforme donde las culturas locales eran reemplazadas por la cultura romana. Pero la arqueología ha demostrado que la realidad era mucho más variada. En algunas regiones, las élites locales adoptaban entusiásticamente cultura material romana, construían villas al estilo romano, aprendían latín, se integraban completamente en las estructuras imperiales.
En otras regiones, especialmente en las fronteras, la romanización era superficial. La gente común seguía hablando sus idiomas locales, mantenía sus prácticas religiosas tradicionales, construía en estilos arquitectónicos locales, aunque nominalmente eran parte del imperio. Los incas, enfrentando desafíos similares de gobernar territorios vastos y diversos, parecen haber desarrollado estrategias flexibles comparables. En regiones centrales y estratégicamente importantes, imponían el modelo completo: mitae estatal, reorganización de asentamientos, centros administrativos masivos, control directo sobre producción. En regiones periféricas se contentaban con una integración más superficial. Presencia simbólica de arquitectura y cultura material imperial, cooptación de élites locales, extracción de algunos recursos valiosos, pero permitiendo que mucha de la organización económica y social local continuara. El caso de Atacama ejemplifica perfectamente esta variabilidad. El Abra representa el modelo de control intensivo. El Estado invirtió recursos significativos para reorganizar completamente la producción minera. Viña del Cerro representa un punto intermedio, donde el Estado cooptó producción preexistente, dio a barniz de presencia imperial, pero no transformó fundamentalmente la organización laboral. Cachiyuyo de Yampos representa el otro extremo: producción local que opera relativamente independiente del control estatal directo, aunque aprovechando infraestructura imperial. Esta variabilidad también refleja dinámicas temporales. El dominio incaico sobre el norte de Chile fue relativamente breve, quizás solo 50 o 60 años entre la conquista y la llegada de los españoles. Este es un tiempo muy corto para transformar completamente las estructuras económicas y sociales de una región. Es posible que, si el imperio hubiera durado más tiempo, eventualmente hubiera impuesto control más uniforme sobre todas las actividades mineras en Atacama. O quizás no. Quizás la variabilidad que vemos era una característica estable del sistema imperial en sus periferias. Lo que el caso de Atacama realmente nos enseña es algo fundamental sobre la naturaleza del poder imperial. Nunca es absoluto. Incluso en imperios que parecen muy centralizados y burocráticos, siempre hay espacios para la agencia local, para la negociación, para adaptaciones y resistencias que limitan lo que el Estado puede realmente controlar. Los académicos que estudian imperios han debatido durante mucho tiempo entre modelos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Los modelos de arriba hacia abajo enfatizan la imposición de estructuras imperiales sobre poblaciones conquistadas. Se enfocan en cómo los imperios reorganizan economías, movilizan trabajo, extraen tributo, imponen cultura imperial. Estos modelos tienden a ver a las poblaciones locales como relativamente pasivas, respondiendo a las demandas imperiales, pero sin mucha capacidad para moldear sus propias circunstancias. Los modelos de abajo hacia arriba enfatizan la agencia de las poblaciones locales. Reconocen que las personas bajo dominio imperial no son simplemente víctimas pasivas. Negocian, se adaptan, resisten selectivamente. Encuentran maneras de aprovecharse de nuevas oportunidades creadas por la integración imperial. Estos modelos ven el paisaje imperial como un campo de negociación constante entre el centro y las periferias, entre élites y comunidades, entre políticas oficiales y prácticas cotidianas. La realidad, por supuesto, involucra ambas dinámicas. Los imperios sí imponen estructuras poderosas. El imperio incaico construyó miles de kilómetros de caminos.
Reubicó a cientos de miles de personas, extrajo cantidades masivas de tributo en forma de trabajo y productos. Esto no fue simplemente negociado voluntariamente. Fue respaldado por poder militar, por amenazas creíbles de violencia contra los que resistían. Los incas podían ser generosos con comunidades que cooperaban, pero también podían ser brutales con aquellas que se rebelaban. Al mismo tiempo, ningún imperio puede controlar todo. Las capacidades administrativas y militares tienen límites. La información fluye imperfectamente. Los administradores locales tienen sus propios intereses que no siempre alinean perfectamente con los del centro, y las poblaciones locales, incluso cuando aparentemente se someten, encuentran maneras de mantener espacios de autonomía. El concepto de esconderse a plena vista que el antropólogo James Scott ha desarrollado es relevante aquí. Scott estudia cómo campesinos bajo regímenes opresivos desarrollan lo que él llama armas de los débiles, formas de resistencia cotidiana que no son abierta rebelión, pero que limitan lo que los poderosos pueden extraer. Trabajar lentamente, producir solo lo mínimo necesario, fingir ignorancia, encontrar lagunas en las reglas. Los artesanos mineros de Cachiyuyo de Yampos no estaban en rebelión abierta contra el imperio incaico, pero habían encontrado un espacio donde podían operar con considerable autonomía, produciendo para sus propios beneficios económicos mientras coexistían con el orden imperial. Esto era posible porque producían bienes que, aunque valiosos, quizás no eran tan estratégicamente cruciales como el cobre para bronce imperial. El Estado enfocaba su atención en controlar directamente la producción de cobre a gran escala en lugares como el Abra. La producción de cuentas de turquesa por familias de artesanos dispersas por el desierto no ameritaba el mismo nivel de inversión de recursos de vigilancia y control. Este tipo de cálculo costo-beneficio imperial es común. Los estados tienen recursos limitados de administración y coerción. Deben priorizar. Controlar directamente cada aspecto de las economías provinciales sería increíblemente costoso, posiblemente más costoso que los beneficios extraídos. Así que se enfocan en las actividades económicas más valiosas o estratégicamente importantes, mientras toleran niveles considerables de actividad económica que escapa al control directo siempre que no amenace intereses fundamentales. La investigación de Garrido y Salazar también destaca la importancia de las élites locales en mediar estas relaciones. Los curacas de Copiapó estaban en una posición interesante. Por un lado, los incas les ofrecían oportunidades, acceso a bienes de prestigio imperiales, apoyo estatal para su autoridad local, conexiones a redes de intercambio más amplias. Por otro lado, probablemente enfrentaban presiones de sus propias comunidades para no ceder demasiado al imperio. Las negociaciones entre estos curacas y los administradores imperiales probablemente determinaban mucho de cómo se implementaban realmente las políticas imperiales a nivel local. Un curaca podría acordar proporcionar trabajadores para la mitad, pero negociar, ¿cuántos? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué condiciones? Podría asegurar que solo ciertas familias fueran reclutadas, dejando a otras libres para continuar produciendo para la economía local. Podría mediar entre demandas imperiales y capacidades reales de su comunidad. Estas negociaciones raramente se registran en fuentes históricas. Los cronistas españoles escribieron sobre las políticas oficiales del imperio, no sobre las complejas negociaciones cotidianas que determinaban su implementación real. Solo la arqueología, al documentar la variabilidad en cómo diferentes sitios y regiones se integraron al imperio,
puede revelar estas dinámicas. El caso de Atacama también ilumina algo importante sobre la economía política incaica que a menudo se malinterpreta. La mitad no era simplemente un sistema de impuesto laboral. Era parte de una economía política compleja que involucraba múltiples formas de movilización de recursos y múltiples tipos de relaciones entre el Estado y las poblaciones locales. En algunos contextos, la mita funcionaba más o menos como las fuentes la describen. Rotaciones de trabajo obligatorio, donde comunidades enviaban trabajadores que el Estado alimentaba y usaba en proyectos imperiales. Pero en otros contextos, el Estado podía usar estrategias diferentes. Podía cooptar producción preexistente, proporcionando solo un barniz de presencia imperial. Podía permitir que productores independientes operaran mientras se aseguraba de obtener acceso a algunos de sus productos mediante intercambio o tributo indirecto. Podía establecer colonias especializadas de mitmas que se dedicaban permanentemente a producir bienes específicos para el Estado. La flexibilidad del sistema era, en cierto sentido, su fortaleza. Al adaptar estrategias a diferentes contextos locales, los incas podían integrar una diversidad enorme de regiones y pueblos en su imperio sin tener que imponerles un modelo único que podría no funcionar bien dadas las circunstancias locales. Pero esta flexibilidad también tenía costos. Significaba que el control imperial era desigual. Significaba que el Estado dependía mucho de élites locales, cuya lealtad no siempre era garantizada. Significaba que había espacios de autonomía local, que bajo condiciones de crisis podrían convertirse en focos de fragmentación imperial. Cuando los españoles llegaron y capturaron al emperador Atahualpa en 1532 en Cajamarca, el imperio incaico colapsó con una velocidad asombrosa. En cuestión de meses, provincias enteras dejaron de enviar tributo. Ejércitos imperiales se desintegraron. El poder central se evaporó. Los historiadores han debatido largamente por qué un imperio tan grande colapsó tan rápido frente a un grupo tan pequeño de invasores españoles. Parte de la respuesta probablemente está en la naturaleza del poder imperial incaico. Estaba altamente personalizado, centrado en la figura del Zapa Inca. Dependía de redes de reciprocidad que requerían la presencia y generosidad continua del emperador y sus representantes. Cuando Atahualpa fue capturado y luego ejecutado, estas redes se rompieron. Los curacas locales, muchos de los cuales probablemente sentían resentimiento hacia el dominio incaico, vieron oportunidades para recuperar autonomía. Las regiones periféricas, que siempre habían estado integradas más superficialmente, se desconectaron rápidamente. El caso de Atacama sugiere que, incluso en el apogeo del imperio, el control era más tenue en las periferias de lo que podría parecer. Si artesanos mineros podían operar independientemente, si sitios de producción podían funcionar con tecnología y organización laboral local bajo solo un barniz de presencia imperial, entonces la integración real era limitada. Cuando vino la crisis, no había raíces profundas que sostuvieran la estructura imperial. Esta no es una crítica a los incas. Todos los imperios premodernos enfrentaban limitaciones similares. Sin comunicaciones modernas, sin burocracias extensas con registros escritos detallados, sin capacidades de vigilancia y control policial a distancia, ningún imperio podía ejercer control uniforme sobre territorios vastos. Lo sorprendente no es que el imperio incaico tuviera límites. Es que lograron tanto como lograron con las tecnologías disponibles.
Las investigaciones en el desierto de Atacama tienen implicaciones que van más allá de la historia incaica específica. Nos enseñan lecciones importantes sobre cómo funcionan las sociedades complejas y especialmente los imperios. Primera lección: la variabilidad es normal. Durante mucho tiempo, arqueólogos e historiadores tendían a buscar el patrón, el modelo, la forma típica en que funcionaba una sociedad. Pero cada vez más estamos reconociendo que la variabilidad, la diversidad de prácticas y organizaciones dentro de lo que nominalmente es el mismo sistema político es la norma, no la excepción. Los imperios no son máquinas perfectamente engranadas donde cada parte funciona idénticamente. Son ensamblajes complejos de regiones, pueblos y prácticas diferentes que están integrados imperfectamente bajo un paraguas político común. Segunda lección: el contexto local importa enormemente. Cómo se implementan las políticas imperiales depende crucialmente de las circunstancias locales. Geografía, demografía, historia previa, estructura política local, recursos disponibles. Los mismos principios de mitad podían resultar en organizaciones laborales muy diferentes en diferentes contextos. Un modelo único no puede capturar esta complejidad. Tercera lección: las fuentes históricas, aunque invaluables, presentan solo una parte de la imagen. Los cronistas españoles que describieron el imperio incaico estaban viendo principalmente el sistema desde el centro, desde la perspectiva de las élites imperiales, o estaban reconstruyendo un sistema que ya había colapsado. La arqueología, al permitirnos ver directamente cómo vivían las personas en diferentes regiones, nos muestra que la realidad cotidiana a menudo divergía significativamente de los modelos ideales descritos en textos. Cuarta lección: la agencia local es real y significativa. Las personas bajo dominio imperial no son simplemente engranajes pasivos en una máquina imperial. Negocian, se adaptan, encuentran espacios de autonomía, aprovechan oportunidades. Ignorar esta agencia es malentender fundamentalmente cómo funcionaban los imperios. Quinta lección: los imperios exitosos son frecuentemente aquellos que son pragmáticos y flexibles, no aquellos que imponen uniformidad rígida. La capacidad de los incas para adaptar sus estrategias a diferentes contextos locales probablemente contribuyó a su éxito en integrar territorios tan diversos. La rigidez hubiera generado más resistencia y requerido más recursos de coerción. Estas lecciones resuenan con investigaciones sobre otros imperios antiguos. El Imperio Romano, como mencionamos, también mostraba enorme variabilidad regional en cómo se implementaban políticas imperiales. El Imperio Mongol, uno de los más grandes de la historia, era notablemente descentralizado, permitiendo a sus regiones conquistadas mantener mucha autonomía local siempre que pagaran tributo y no se rebelaran. El Imperio Otomano usaba el sistema de Millet, permitiendo a diferentes comunidades religiosas gobernarse a sí mismas según sus propias leyes en muchos asuntos. La flexibilidad imperial no es debilidad, es reconocimiento de las realidades del poder en mundos premodernos. Sin las tecnologías de vigilancia, comunicación y control del Estado moderno, los imperios antiguos necesitaban ser pragmáticos sobre cuánto podían realmente controlar. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la mitad? Era real, era importante, era central para el funcionamiento del imperio incaico. Pero no era un sistema monolítico que funcionaba idénticamente en todas partes. Era un principio, una forma de organizar el trabajo y las obligaciones que se implementaba de maneras muy diferentes dependiendo del contexto. En algunas regiones, y para algunos tipos de producción,
especialmente aquellos que el Estado consideraba estratégicamente cruciales. La mitad funcionaba mediante movilización estatal directa de trabajo rotacional, con los trabajadores completamente sostenidos por el Estado. El Abra ejemplifica esto. En otros contextos, el Estado cooptaba producción preexistente, proporcionaba alguna infraestructura y presencia simbólica, pero no transformaba fundamentalmente la organización laboral local. Viña del Cerro ejemplifica esto. Y en otros contextos aún, comunidades locales o grupos de artesanos podían operar con considerable autonomía, aprovechando infraestructura imperial para fortalecer sus propias economías mientras coexistían con el orden imperial. Cachiyuyo de Yampos ejemplifica esto. Esta variabilidad no es un defecto en nuestro entendimiento de los incas, es una característica del sistema real que necesitamos reconocer y entender. Los modelos simplificados son útiles como puntos de partida, pero la realidad siempre es más compleja. Las excavaciones de Garrido Salazar y sus colegas en el desierto de Atacama han hecho una contribución fundamental a nuestra comprensión del imperio incaico. Han demostrado con evidencia arqueológica rigurosa que necesitamos cuestionar la universalidad de los modelos tradicionales de la Mit-A. Han mostrado cómo el poder imperial se negocia en las fronteras. Han revelado la coexistencia de modos de producción adscritos e independientes bajo el mismo régimen imperial. Estos hallazgos nos recuerdan que estudiar el pasado no es simplemente acumular hechos sobre lo que sucedió. Es pensar críticamente sobre cómo interpretamos evidencia, cómo construimos modelos de sociedades pasadas, cómo evitamos imponer nuestras propias suposiciones sobre categorías como imperio o Estado en contextos que pueden funcionar de maneras diferentes a lo que esperamos. El desierto de Atacama, con su clima extremadamente árido, ha preservado evidencia arqueológica extraordinaria. Los sitios que Garrido excavó mantienen materiales orgánicos que se habrían descompuesto en ambientes más húmedos. Esto permite fechamiento por radiocarbono preciso, análisis detallados de tecnologías de producción, reconstrucciones de cadenas operativas completas. La arqueología del Atacama seguirá revelando nuevos descubrimientos sobre cómo vivían las personas bajo dominio incaico, pero más allá de los detalles específicos sobre la minería del cobre o la producción de cuentas de turquesa, lo que esta investigación realmente nos enseña es algo fundamental sobre la condición humana. Nos enseña que incluso bajo sistemas de poder aparentemente abrumadores, las personas encuentran maneras de mantener su agencia, de negociar sus circunstancias, de adaptarse y a veces prosperar. Nos enseña que el poder nunca es absoluto, que siempre hay espacios de autonomía, que la historia no la hacen solo los emperadores y generales, sino también las familias de artesanos mineros en campamentos remotos del desierto. La próxima vez que visites un museo y veas un hermoso objeto de bronce incaico, un brazalete finamente trabajado o un cuchillo ceremonial tumí con su característica hoja semicircular, piensa en la historia compleja detrás de ese objeto. Piensa en los mineros que extrajeron el cobre en lugares como El Abra, trabajando quizás bajo la Mit-A estatal, sostenidos por festines imperiales, pero obligados a cumplir cuotas de producción. Piensa en los metalurgistas de Viña del Cerro, usando tecnologías ancestrales para fundir metal bajo un barniz de presencia imperial. Piensa en los artesanos que quizás fabricaron el objeto final en algún taller cerca de Cusco, aleando el cobre con estaño importado desde cientos de kilómetros de distancia. Y piensa también en aquellos que no aparecen en las historias tradicionales,
los artesanos de Cachiyuyo, de Yampos, produciendo cuentas de turquesa en sus pequeños campamentos, aprovechando los caminos imperiales para sus propios fines, coexistiendo con el imperio pero manteniendo espacios de autonomía. Ellos también son parte de la historia del Tahuantinsuyo, aunque sus voces raramente se escuchen en las crónicas. Esta es la riqueza de la arqueología. Nos permite escuchar esas voces silenciadas, ver esas historias ocultas, reconocer la complejidad y la humanidad en sistemas que a menudo se describen en términos demasiado simplificados. El secreto de la mitad no es que era un sistema perfecto de organización laboral que funcionaba como un reloj en todo el imperio. El secreto es que era un principio flexible que se adaptaba a innumerables contextos locales, negociándose constantemente entre los intereses del Estado imperial y las realidades de las comunidades locales. Era un sistema humano, con todas las complejidades, contradicciones e imperfecciones que eso implica. Y quizás esa es la lección más importante, que los imperios del pasado, a pesar de su monumentalidad, a pesar de sus caminos impresionantes y sus templos masivos, eran en última instancia creaciones humanas, formadas por miles de decisiones, negociaciones, adaptaciones de personas individuales tratando de navegar sus circunstancias. Reconocer esta humanidad no disminuye los logros del imperio incaico. Los hace más interesantes, más complejos, más reales. El desierto de Atacama todavía guarda muchos secretos. Cada temporada de excavaciones revela nuevos hallazgos. Cada nuevo análisis de materiales ya excavados ofrece nuevas perspectivas. La historia de la Mit'a y del imperio incaico en general sigue escribiéndose, y esa historia resulta ser mucho más fascinante que cualquier narrativa simplificada de control total o imposición imperial uniforme. Es una historia de negociación y adaptación, de oportunidades y limitaciones, de poder y agencia. Es, en otras palabras, una historia profundamente humana. Y eso es lo que la hace digna de ser contada, estudiada y reflexionada. Si te ha interesado esta historia sobre cómo la arqueología está cambiando nuestra comprensión del imperio incaico, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Tenemos muchas más historias fascinantes sobre el pasado de América Latina que apenas estamos empezando a descubrir. La próxima vez, quizás exploremos otros aspectos del Tahuantinsuyo o tal vez nos adentremos en civilizaciones anteriores que sentaron las bases para el mundo que los incas heredaron y transformaron. Nos vemos en el próximo video de Noches del Pasado.